la subiré por semana. ¿Y por qué? Porque si lo subo por partes, puede ser que se confundan. Entonces vamos a ponerle primera semana, segunda semana, tercera semana y así sucesivamente. Este material lo pueden ustedes guardar para en algún momento les pueda servir como material de apoyo para sus privados, ¿verdad? Yo lo que hago es, en este caso, que dice, ¿qué cuesta ganó? La del cuestionario. Entonces, la del cuestionario, pero como de igual forma les comparto el material, no hay ningún problema. Ustedes saben que ahí tienen todo el apoyo. Si hay algo, pues, que no están ustedes de acuerdo, me lo pueden hacer saber. Y yo creo que hablando se entiende las personas, podemos discutirlo y llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y así todos tranquilos podemos trabajar. Entonces, vamos a hacer la clase del día de hoy. Vamos a ver. ¿Alguien se recuerda? Vamos a ver. ¿En qué nos quedamos? A ver, ¿quién se recuerda dónde nos quedamos? En las reformas al Código de Trabajo. Las 19 reformas. En las reformas, ¿verdad? A ver, y cuéntenme yo, porque a mí a veces se me olvida. ¿Cuándo fue aprobado el Código de Trabajo? ¿Cuándo fue aprobado por el Congreso? El 8 de febrero El 8 de febrero del 47. Del 47. Bien. ¿Y cuándo entró en vigencia? El 1 de mayo de 1 de mayo de 1947. Muy bien. Y discúlpenme porque a veces a mí también se me olvida, ¿en el gobierno de quién fue? Juan José Arevalo Bermejo. Juan José Arevalo. Muy bien. Ya se dieron cuenta que vamos estudiando poco a poco conforme vamos recibiendo la clase y como le digo, mi mayor satisfacción es que no tienen que copiar a pesar que sea virtual, no van a tener esa necesidad, no van a tener la necesidad de compartirse las preguntas, no, no es necesario. Yo creo que ustedes van a ser unos abogados exitosos, pero requiere un poquito de esfuerzo y un poco de dedicación, ¿verdad? Pero un segundo, vamos a hacerlo acá. Se recuerdan que vimos las reformas, ¿verdad? Alguien se tomó la molestia, es solo una pregunta, alguien se tomó la molestia en investigar qué era el diario El Guatemalteco. Con confianza, jóvenes. Aquí podemos hablar sin ningún problema. A ver. Yo no, pero tengo la idea de que era como el diario oficial actualmente. El diario oficial de Centroamérica. Así es. Por ejemplo, aquí esta era la portada, les coloqué más o menos para que tengan ustedes una idea. Les coloqué una portada de cómo era el diario en aquel entonces. Si en no creo que les pregunten eso en los privados, pero es un poco de conocimiento que no nos está revelando ciertas características que ahorita vamos a ver. O sea, entre las características de esta sociedad, informativa por acciones, nos dice vamos a ver. Yo estoy tratando acá de poder manejar el sistema. Vamos a ver. Solo quiero ver si se mira lo que es la pantalla. ¿Ustedes la logran ver? Si no, me dicen. Sí, licenciada. Pero Sí. Muy pequeña, ¿verdad? Sí. Muy pequeña. Pequeña. La estoy tratando de agrandar. Vamos a ver. ¿Ustedes me dicen? ¿Ya se mira un poco mejor? Se ve mejor. Sí, mejor, Vamos a ver, ¿quién me puede apoyar? ¿Qué era el periódico? ¿Cómo surgió? ¿En qué periodo? ¿En el gobierno de qué? ¿Y por qué ya no está o por qué cambió de nombre? ¿Quién me puede apoyar con la lectura? ¿La ayudan? Sí, ajá. Este periódico surgió durante el gobierno del general Justo Rufino Barrios en 1873 y se mantuvo como diario oficial hasta que en 1972 se fusionó con el Diario de Centroamérica. Publicaba acuerdos, decretos, reglamentos y todo lo concerniente a asuntos oficiales.
así como información de varias secretarías y respondía a la política del gobernante de turno. Publicaba una sección de cotizaciones del café, el estado del tiempo según un observatorio meteorológico del Instituto Nacional Central. Este diario estaba numerado por tomos y sus páginas poseían números correlativos. Exacto, muchas gracias, Zulma. Entonces era más o menos como el periódico, en aquel entonces cualquier periódico de hoy en día, ¿verdad? Que estaba enumerado, que en este caso era donde se publicaban, ¿qué se publicaban? Decretos y ¿qué más? ¿Qué más? Reglamentos y todo lo concerniente a Acuerdos. asuntos oficiales. Acuerdos. Exacto, inclusive hasta se publicaba todo lo concerniente a lo que era el clima, hasta eso, imagínense ustedes. Entonces, cuando ustedes miren en lo que son las reformas, que era el guatemalteco, pues ustedes como un conocimiento adicional pueden decir que anteriormente así se llamaba, ¿verdad? Donde se publicaban los decretos, reglamentos y todo lo concerniente a asuntos oficiales, pero este diario vino y se fusionó con lo que es el diario de Centroamérica. Y en este caso se mantuvo como un diario oficial hasta 1972, ¿verdad? Fueron casi, si se dan cuenta ustedes, fueron 100 años prácticamente, desde 1873 hasta 1972. Esto es básicamente como un aporte adicional, ¿verdad? No tiene nada que ver con nuestro curso, pero a la hora que ustedes lo miren, pero ¿por qué decía el diario guatemalteco? Dije, vamos a ver si alguien va a investigar o alguien va a ver, pero pues ustedes ahora ya saben por qué, ¿verdad? Vamos entonces a nuestra siguiente presentación. Vamos a ver. Existen diversas denominaciones del derecho del trabajo. Perdón, no he preguntado. ¿Quién va a tomar nota hoy de las preguntas? Si quiere la hago yo, licenciada. ¿Licenciada? Sí. Si quiere, con mucho gusto yo lo puedo hacer. Ah, perfecto, Jocelyn. Perfecto. Entonces, vamos a ver en este caso, ¿alguien quiere sugerir alguna pregunta en relación a la pregunta anterior, a la presentación anterior? Tal vez a qué se le conocía como el diario de guatemalteco. Ok. Esa sería la pregunta. Ok. Jocelyn, ¿puedes tomar nota, por favor, si eres tan amable? Yo siento que tal vez una que diga en qué país se originaron las industrias, las primeras industrias reivindicadoras, ¿puede ser? Y de leyes obreras. Estamos hablando sobre lo que es, cuando hablamos sobre las reformas, mencionamos el diario de Centroamérica y mencionamos lo que es el guatemalteco. Entonces, como para tener un conocimiento y refrescar la memoria, hablamos sobre esa presentación, ¿sí? ¿Okay? Yo pensé que nos estábamos basando ya en esta diapositiva que estaba. Perdón, Joaneri, era solo para refrescar la diapositiva anterior. Voy a regresar, tienes toda la razón. Vamos a presentar la anterior. Vamos a ver, y cuéntenme, entonces, ¿cómo podríamos dar la respuesta? ¿Quién fue la que hizo la pregunta? Doni, creo que fue, ¿verdad? Que Doni repita la pregunta. ¿A qué pues indique a qué se refiere a qué se refería con el diario El Guatemalteco. Licenciada, también podría ser cuáles fueron las características del diario El Guatemalteco y podría ser que el periódico surgió durante el gobierno del general Justo Rufino Barrios, que se mantuvo como diario oficial y que en 1972 se fusionó con el diario de Centroamérica. Esa podría ser como la respuesta, porque en este caso podríamos decir, ¿verdad?, que fue el diario oficial desde 1873, se fusionó con el diario de Centroamérica casi 100 años después, ¿verdad?, es en 1972, y el cual se publicaban decretos, reglamentos y todo lo concerniente a asuntos oficiales. Entonces, ahora vamos con la siguiente pregunta. Gracias, jóvenes.
Dice, diversas denominaciones del derecho de trabajo. ¿Cómo se le conoce al derecho del trabajo? Se le conoce con el nombre de derecho de industria porque en Francia las industrias originaron las primeras reivindicaciones, ¿sí? Reivindicaciones y leyes obreras, pero que ya es visión muy limitada, que no excluye normas no laborales como las relativas a las patentes, marcas y otras de la propiedad de la técnica industrial. También se le conoció con el nombre del derecho obrero. ¿Por qué derecho obrero? Porque se funda en el origen de las protestas de las clases trabajadoras con el objeto de mejorar, de mejoras empresarias y legislativas en la presentación de servicios, pero que ofrece unilateralismo, por olvidar al sector patronal, y que es también sujeto del derecho laboral, en donde existen también agricultores, empleados de comercio y administrativos y otras muchas especies de actividades subordinadas. También se le conoce como derecho social, por haberlo fomentado la cuestión social y quizá por una aproximación socialista, por haber sido esta tendencia la que más batalló por la conquista de los trabajadores y la promulgación de las leyes favorables a ellos desde el último tercio del siglo XX, aunque ofrece la debilidad de los genéricos del adjetivo social que se refiere a toda la sociedad y las clases sociales, también a las sociedades o a las compañías mercantiles. También se le conoce con el nombre de derecho nuevo, porque fue realmente a finales del siglo XIX que comienzan las leyes laborales, ¿sí? También se le conoce con el nombre de derecho económico, muy vulnerable por la amplitud de lo económico y la dificultad de incluir en esa calificación la libertad sindical y la negociación colectiva. También tiene otro nombre con el nombre de derecho profesional, derecho de los trabajadores, derecho profesional. Enfoque erróneo porque el trabajo es una función y no una profesión, a más de quedar fuera del derecho laboral casi todas las profesiones liberales genuinamente ejercidas. Derecho de los trabajadores, porque se le conoce con el nombre del derecho de los trabajadores. Esta denominación adolece de inconvenientes referidas a la denominación de derecho obrero, pues esta regulación no abarca solo a los trabajadores, sino también al derecho de los patronos. Derecho laboral o derecho del trabajo. En este caso, Cabanelas afirma que aunque ambas posean una significación análoga, la de derecho de trabajo parece reducida estrictamente a la función y al objeto, y en cambio el término de derecho laboral toma hoy en su uso una aceptación más amplia, ¿sí? Capaz de ver comprendida. En su seno no hay el contrato o la relación del trabajo, sino las instituciones o medidas protectoras del trabajador. Vamos a ver, en este caso, aquí hablamos en relación a diversas denominaciones del derecho del trabajo. ¿Cuáles fueron las que ustedes, por lo que nosotros leímos acá, fueron más claras para ustedes? Yo traté de poderlo poner en palabras no complicadas o tan complejas, sino que directamente algo más resumido, algo fácil de entender. A la hora que usted, por ejemplo, su examinador le diga cuáles son las diversas denominaciones del derecho del trabajo, ¿qué podrían ustedes indicarme? ¿Qué es lo más, cómo podrían ustedes dar esa respuesta? ¿Perdón? Casi que no escucho. ¿Alguien está hablando o no? Claro que sí. Esa es la primera, que es el derecho de industria, que es el derecho de obrero. Para entender el derecho de obrero, vimos lo que es por ejemplo, para las diversas denominaciones, vimos primero lo que es obra, oficio, profesión, para poderlo comprender. Ahora acá vamos en relación a lo que es el derecho, cómo se le conoce, como un derecho de industria, derecho de obrero,
derecho social, un derecho nuevo, económico. Si quieren, voy más despacio. A ver, ustedes me dicen, con confianza, jóvenes, o el derecho profesional. ¿Sí? Cristina. ¿Cristina? ¿No? Licenciada, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Uh-huh. Por ejemplo, yo les voy a dar, mire, pues yo las clases que les estoy dando, como que yo estuviéramos, prácticamente les estuviera yo haciendo un examen privado a ustedes. Existen diversas denominaciones, o sea, cómo se conoce al derecho del trabajo. Puede ser como derecho de Industria, Derecho industrial. obrero, como derecho obrero, Derecho social. derecho social, derecho nuevo, derecho económico y ajá, derecho de los trabajadores. exacto, profesional o derecho de los trabajadores. Esas son las diversas denominaciones o cómo se le conoce, ¿sí? Entonces, hay más, pero las más simples de poder manejar a la hora, por ejemplo, de una evaluación, les estoy enseñando a ustedes como que yo los estuviera preparando para que al finalizar el semestre ustedes me pudieran venir y pudieran decir, puedo someterme a un examen oral de derecho del trabajo. Esa es mi finalidad. Entonces, hacerlo algo no tan amplio, algo concreto, pero sólido. Entonces, podemos decir que es el derecho de industria, derecho de obrero, derecho social, derecho nuevo, derecho económico, profesional, derecho de los trabajadores, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el derecho laboral y el derecho del trabajo? A ver. Licenciado, buenas tardes. La diferencia es que derecho de trabajo es a la actividad laboral como tal y derecho de trabajo es la ciencia que lo estudia. Así es. Correcto. Palabras simples, ¿te dieron cuenta? O sea, no es complicado. Entonces yo les expuse acá un concepto, hace alusión a todo lo que engloba esta ciencia, ¿verdad? Es decir, una ciencia del derecho en el ámbito laboral, incluyendo la actividad, el contrato, la relación de trabajo, las instituciones propias, las medidas protectoras del trabajador. Y el derecho de trabajo es la función, es la actividad, ¿verdad? Lo que usted hace. El objeto es decir, el hecho mismo de trabajar, ¿sí? Uno es la ciencia y el otro es la función, la actividad. Esa es la diferencia entre derecho laboral y derecho de trabajo. ¿Es fácil de comprender? Sí. Sí, licenciada. Sí, gracias. Vale, entonces, a ver, ya avanzamos 4 presentaciones. ¿Algunas preguntas que ustedes quieran realizar? Pues, ¿qué diferencia entre el derecho laboral y derecho del trabajo? Indique algunas denominaciones. Vamos con la primera. Espérame, Mónica. Espérame con tu pregunta. Ahora te voy a decir. Vamos a ver, Tony. Entonces, Jocelyn, sí estás tomando nota, ¿verdad? Sí, esta sería la segunda pregunta. Ajá. Entonces, Tony, ¿cuál sería tu respuesta? Mi respuesta sería que el derecho laboral se enfoca a la ciencia y el derecho del trabajo a la actividad laboral como tal. Okay, la pregunta sería, entonces, licenciada, perdone, la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre el derecho laboral y el derecho de trabajo? ¿Así sería? ¿Cuál es la diferencia que existe entre el derecho laboral y el derecho de trabajo? Muy bien.
Y muy bien, Donny, el derecho laboral es una ciencia, ¿verdad? En el ámbito laboral, incluyendo la actividad de un contrato, una relación de trabajo, todo lo que significa en la ciencia. Ahora lo que es el derecho del trabajo es la función y la actividad que todos hacemos, ¿sí? Vale. Mónica, hoy sí. ¿Cuál es tu pregunta? Gracias, licenciada. Indica algunas denominaciones del derecho de trabajo y ahí sería mencionar de las denominaciones que hablamos en las diapositivas anteriores. Entre ellas, ¿cuáles podemos mencionar? ¿Cuáles Por fueron? Las que yo me quedaron así como que más en mente fue, por ejemplo, el derecho obrero, el derecho social, el derecho nuevo y el derecho económico, ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿qué otra pregunta podremos sugerir? ¿Sí, Javier? Podría ser una licenciada, ¿cuál de las diversas denominaciones del derecho del trabajo tiene un enfoque erróneo, ya que el trabajo es una función y no una profesión como tal? Y podría ser el derecho profesional. La respuesta. Jocelyn, no sé si tomaste nota. No, ¿será que lo puedes repetir? Disculpa, compañero. Ok. ¿Cuál de las diversas denominaciones del derecho del trabajo tiene un enfoque erróneo, ya que el trabajo es una función y no una profesión como tal? Y la respuesta es el derecho profesional. Dice, ¿cuáles las diversas denominaciones del derecho de trabajo erróneo? No. ¿Cuál de las diversas denominaciones tiene un enfoque erróneo? Tiene un enfoque, no, perdón. Muy bien. Ok. ¿Sí? ¿Solo? Javier. No, ya que el trabajo es una función y no una profesión como tal. Ya que el trabajo es una función y no. Una profesión como tal. Muy bien. Ok. Bueno, ahora vamos con la siguiente. Son finalidades del derecho de procesal del trabajo. La finalidad o objetivo del derecho al trabajo es proteger al trabajador. Esa es la finalidad, ¿verdad? Que busca el trabajo. Que alguien lo defienda, ¿verdad? Derechos, pero también obligaciones. Bueno, siempre y cuando la actividad laboral no se realiza en forma libre y espontánea, que no sea ejecutada por amistad, colaboración o con actitud benévola entre esposos e hijos en asuntos de hogar, etc. La finalidad primordial del derecho del trabajo es justicia social y tiene por misión el estudio de los problemas legales que tienen la relación con una actividad laboral. En base a lo anterior señalado, entendemos que el derecho de trabajo tiene dos objetivos. ¿Cuáles son? Se los puse acá. Regular los derechos tanto del obrero como de los empleadores. O sea, todos tienen derechos, tanto la parte patronal como la parte trabajadora, ¿verdad? Regular todo lo referente al salario, horas de trabajo, despidos, contratos de trabajo, sindicatos, huelgas u otros. Regular los conflictos de la relación jurídico-oral. Otra función importante en la rama del derecho es la organización sindical libre, la democracia, la posibilidad de los sindicatos de tomar medidas en defensa de los intereses de sus afiliados, en especial en el derecho de huelga. Entonces, podemos llegar a se los voy a subrayar acá. Entonces, podemos llegar a una conclusión que también puede ser, es dirimir los conflictos de carácter individual, colectivos que surgen por ocasión del derecho entre la clase trabajadora y el patrón. En pocas palabras, para ustedes, ya que les indiqué
en algo sencillo. ¿Cuál es la finalidad, o me comprendieron ustedes, cuál es la finalidad del derecho del trabajo? Es proteger al trabajador. ¿Verdad? Una de las finalidades. Pero también tiene, aquí se los puse, tiene como objeto también más. ¿Qué dice acá? Regular. Regular los deberes y derechos. ¿Sí? ¿De quiénes? De los Obreros y obreros y quiénes más. De los empleadores. Patronos. De los Empleadores. empleadores, ¿verdad? Esa es la finalidad. Regular los deberes y derechos, tanto de un lado como del otro. En este caso, la parte patronal y la parte trabajadora, ¿verdad? Ese es uno de las finalidades, uno de los objetivos. Tiene regular todo lo referente también al salario, a las horas de trabajo, a los despidos, a los contratos de trabajo, a los sindicatos, las huelgas, entre otros. Entonces, ¿qué pregunta o cómo podríamos proponer que ustedes fueran los examinadores? ¿Cómo propondrían la pregunta y la respuesta? Buenas noches, licenciada. Ajá, buenas noches. ¿Alguna pregunta? Bueno, una pregunta podría ser, ¿cuál es la finalidad u objeto del derecho del trabajo? No. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad u objeto del derecho procesal del trabajo? Ujú. Y pues la respuesta pues creo que es proteger al trabajador siempre y cuando la actividad no se realice de forma libre y espontánea, ¿no? Sí, muy bien. Yo considero que también la respuesta podría ser dirimir conflictos de carácter individual o colectivo que surjan por ocasión del trabajo entre la clase trabajadora y el patrono. Así es. Creo que sí, esa está mejor. Ajá, ahora bien, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa para ustedes lo que es la palabra dirimir? Solucionar o ¿cómo se llama? Apaciguar para que lleguen para que ambas partes lleguen a un acuerdo. Así es, muy bien. Yo diría mediar. Resolver, ¿verdad? Un conflicto entre dos personas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, para llegar aquí estamos nosotros participando y eso es muy bueno. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? A ver, ¿quién puede decir? Ya dimos varias propuestas. ¿Qué podemos decir entonces como finalidades del derecho de procesal del trabajo? A ver, ustedes son pilas. Yo sé que son muy inteligentes y me lo han demostrado. ¿Cuál es una finalidad? No sé qué preguntó, disculpe. ¿Cuáles son las finalidades u objetos del derecho del trabajo? Tal vez una de ellas es que regula los derechos del empleado y del empleador. Regular, muy bien. Y para hacerlo un poco más... Proteger al trabajador, licenciada. Proteger al trabajador. Y para ser un poquito más técnico, como dijo Donny, creo que fue el que habló, podríamos poner la última, ¿verdad? Que es dirimir. Y que era dirimir, que por eso se los pregunté, que era resolver, ¿verdad? Es de la finalidad, poder resolver los conflictos de carácter individual o colectivo que surjan con ocasión del trabajo entre la clase trabajadora y patronal, para hacerlo un poco más técnico. ¿Les parece? Sí, licenciada, perfecto. ¿Sí? Ok, entonces ya quedamos que dirimir es una nueva palabra que le agregamos
podemos seguirla utilizando más adelante. Yo los voy llevando de lo poco a lo más grande. Entonces, así pues vamos, por ejemplo, con lo que es oficio, obra, entonces ya vamos incluyéndolo dentro de lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Por eso es importante que sepan diferenciar entre cada una de lo que son las diferentes actividades. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho procesal del trabajo? A ver, ¿quién sabe? ¿Cuál es la naturaleza? Está fácil. 100 puntos al que me diga. El trabajo, licenciada. ¿Qué manda? ¿Perdón? El trabajo. Vamos, si quieren, pues a verlo, espérenme. La naturaleza De proceso, licenciada. Bueno, ok. Ahorita vamos a verlo. Dice, la naturaleza jurídica del derecho procesal de trabajo en Guatemala está determinada en nuestra propia legislación. Hay dos, vamos a citar dos. Tomen su código de trabajo, por favor, porque poco a poco vamos ya a ir utilizando nuestra ley. Nuestro código va a ser nuestro libro principal en esta clase. Bueno, vámonos. Vamos, aquí hay dos, se los puse. En el considerando E, ¿qué dice? ¿Se lo leo, Liz? Sí, porfa. El derecho de trabajo es una rama del derecho público, por lo que al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. Ok, entonces la naturaleza es de derecho público. Subrayen ahí donde diga derecho público, exacto, y pónganle arribita del considerando naturaleza jurídica, sí, para que ustedes se puedan guiar. Esa es la naturaleza del derecho público, ¿sí? Del trabajo. Vámonos al artículo 14. ¿Quién lo puede leer? ¿Puedo ser Yoli? Sí, claro, Sergio. ¿El 14 o 14 bis? 14. 14. Normas de orden público, artículo 14. El presente código y sus reglamentos son normas legales de orden público y a sus disposiciones se deben sujetar todas las empresas de cualquier naturaleza que sean existentes o que en el futuro se establezcan en Guatemala. Lo mismo que todos los habitantes de la República, sin distinción de sexo ni nacionalidad, salvo las personas jurídicas de derecho público contempladas en el segundo párrafo del artículo segundo. Igualmente deben aplicarse las disposiciones protectoras del trabajador que contiene este código, al caso de nacionales que sean contratados en el país para prestar sus servicios en el extranjero. Asimismo, quedan a salvo las excepciones que corresponden conforme a los principios del derecho internacional y los tratados. Correcto. Entonces, ahí en el 14 pueden ustedes hacer el llamamiento del inciso E, ¿sí? El considerando E, que es su código de trabajo. Pueden ponerle ver, inciso E, ¿sí? Y de igual forma al inciso E pueden ponerle ver artículo 14 del Código de Trabajo. ¿Sí? ¿Seguimos? Licenciada, tengo una duda. Sí. Sí, es que indica aquí que el interés
el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. Entiendo de que prácticamente es lo que se refiere a la Constitución, que el interés social o colectivo prevalece por el particular, se debe relacionar con eso. Sí, así, hagan, y ahí hacen muy bien 100 puntos y a eso iba. ¿Quién fue que me habló? Yo, licenciada. Tony, gracias. Ahí hacen también el llamamiento del artículo 101 de la Constitución Política de la República de Guatemala en su parte dogmática. Sí tienen dividida su Constitución, ¿verdad? Disculpe, cuando dice si está dividida, ¿a qué se refiere? Miren, pues, yo les estoy dando una clase y los voy a preparar como que fuera privado. La Constitución se divide en la parte dogmática, orgánica y pragmática. Ok. Ya entendí, ¿Sí? Perdón. Sí. La dogmática está constituida del artículo 1 al 139, que comprende los derechos fundamentales. La parte orgánica está contenida del artículo 140 al 262, que es la organización básica del Estado. Y la tercera, ¿cuál es? Pragmática. ¿Qué? La pragmática. Muy bien. ¿Y qué tiene la pragmática? Que esta no se puede modificar fácilmente y tiene bastantes procedimientos para poder intentar cambiar algo. En palabras simples, son las garantías constitucionales. ¿Sí? Entonces ya les di como que el resumen de cada una de ellas. ¿Lo repito o ya lo tenía? Lick, perdone, buenas noches, ¿lo podría repetir? Gracias. Vale, miren pues. La parte dogmática está constituida del artículo 1 al 139, que son derechos fundamentales. ¿Sí? Por eso hicimos el llamamiento en el artículo 101, por eso estamos tocando la Constitución. Bueno, ahora vámonos a la parte orgánica. La orgánica corresponde al artículo 140 al 262. Y ahí vamos a encontrar en esa parte orgánica, en esos artículos del 140 al 262, toda la organización básica del Estado. Pueden ponerle a su Constitución pestañitas. Pueden ponerle en la parte de arriba que sobresalga orgánica, dogmática y pragmática. Le ponen de qué artículos a qué artículos y a qué se refiere cada una de ellas, ¿sí? Y la parte pragmática, vamos a abarcar lo que son las garantías constitucionales. Y es del artículo 263 al 281. Por si no lo tenían, pueden anotarlo, porque también le hacen esta pregunta en su privado. ¿Sí? ¿Anotar? Sí, licenciada. Sí, gracias. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Lo ponemos como pregunta o no? ¿O solo lo dejamos así? Puede ser como pregunta. Como pregunta, ¿verdad? Para reforzar. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo haríamos la pregunta? ¿Cómo está dividida la Constitución Política de Guatemala? Ok, muy bien. Jocelyn fue la que habló, ¿verdad? Sí. Ok. Sería la pregunta número 5. 5, ok. Y la número 6 es la naturaleza jurídica del derecho procesal del trabajo. Y vamos avanzando porque ya a las menos 10 los dejo descansar, aunque sea un ratito y perdón yo por haberme conectado tarde ustedes, porque teníamos que avanzar más. ¿Qué manda Marlon? ¿Hay asistencia o no hay asistencia, Ligda? Porque como dijo la auxiliar, Eso también tenía que enseñárselos, ¿verdad? Espérenme, pues. Hagamos la pregunta mientras yo busco cómo es la asistencia. Pero, hagan la siguiente pregunta, la 6, la naturaleza. ¿Cómo podríamos hacer la pregunta? A ver, apóyenme. ¿Podría ser cuál es la naturaleza jurídica del trabajo? Del derecho procesal del trabajo. Perdón, del derecho procesal del trabajo, perdón.
¿Cuál sería la naturaleza jurídica del derecho del trabajo? Podría ser. También puede ser cuál sería su fundamento legal, cuál sería el fundamento legal de la naturaleza jurídica del derecho procesal de trabajo. Podríamos poner entonces cuál es la naturaleza y su fundamento para agregar 2 preguntas en una. ¿Les parece? Sí, Lick. Sí. Sí. Entonces quedaría así, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho procesal de trabajo y su fundamento? Ajá. Muy bien. Ok, aquí teníamos que ver la terminología, pero aquí tenemos que tener un poco más de tiempo para poderla analizar. Si quiere, entonces, porque vamos a ver la terminología, qué significa derecho de obrero, de industria, social, procedimiento y los conceptos fundamentales. Bueno, pero en este caso, si quieren, lo vamos a dejar hasta acá. Como les digo, mi finalidad es apoyarles para que ustedes crean su contenido para un privado. Esa es la finalidad y la forma de dar mi clase, prepararlos para un examen, para que les dijeran, mire, mañana se examina. Yo sé que ustedes pueden, ya vieron, son muy pilas. Tony me agregó un artículo que realmente iba acá, me lo quitó de la palabra, entonces yo sé que ustedes pueden. Les voy a enseñar, les voy a dejar de presentar acá y vamos a ver lo que es. Ahorita voy. Dame un segundo, Mario. Aquí voy a ver la asistencia. Te las voy a enseñar. Esto ningún catedrático se los va a enseñar. Yo se los estoy proyectando para que ustedes sepan cómo funciona. ¿Ok? Acá, esto como docentes nos aparece a nosotros al finalizar la clase. ¿Sí? Pónganme atención. Entonces, aquí está el nombre de cada uno de ustedes y esto es en todas las clases. Aquí aparece el correo. ¿Cuánto duraron conectados? 1 hora 6 minutos, 44, 1 hora 13, 1 hora 6 minutos. A la hora que inició y a la hora que salió. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo proyecto? Miren, aquí están todas las personas que se conectaron el día lunes. Entonces, en este caso, ¿por qué les estoy comentando esto? Porque en este caso, el compañero Ricardo lo que va a hacer es que va a agarrar las asistencias y va a verificar. No sé si él pidió algún otro requisito, ponerlo en el WhatsApp. ¿Alguien de ustedes sabe si él pidió colocar algún dato adicional o solamente el listado que nosotros tenemos? ¿Alguien que me pueda ayudar? No sé si Ricardo está en clase. Ricardo, ahí estás, Ricardo. Muchas gracias. Buenas noches, un gusto. Buenas noches. Fíjese, licenciada, que pues por el momento, con el tema de la asistencia, tengo entendido que la marca automático el Google Meet. Ajá. Las instrucciones que se habían encomendado es de que todas las personas colocaran su nombre completo en su correo electrónico, ¿verdad? Al momento de aparecer en el correo electrónico, pues aparece su nombre completo. Entonces, de esa forma es como se va a tomar la asistencia. Perfecto, Ricardo. Claro, 100 puntos, muchas gracias. O sea, Perdón, una pregunta. A ver. O sea, no es necesario llenar un formulario, ¿no? Que está solo con conectarnos, es como que se llenó la asistencia. ¿Ricardo? Fíjate, mi amigo, que sería analizarlo, Ligda, porque como dice el compañero, sí sería un poco complicado que lo llenaran, pero tendríamos que platicarlo, Ligda, porque puede ser una solución a eso, pero también mucho se ha pasado el tema de que por estar poniendo atención a la clase no llegan asistencia y pues se da esos temas de que se pierde la asistencia. Tienes toda la razón. Entonces, sería que lo analizáramos, Linda, y pues ya les trasladaría yo la información a ellos. Bueno, muy bien, claro que sí. Lo importante es, si ustedes se dan cuenta, el sistema automáticamente nos genera a nosotros lo que es el ingreso, tanto de a qué hora se conectaron, desde qué correo,
a qué horas ingresaron, a qué horas salieron. Pero lejos de una asistencia, yo considero, en lo personal, que participando en clase o estando en clase, estamos estudiando. Porque si ustedes se dan cuenta, vamos a ir relacionando, por ejemplo, hablamos de la Constitución, hablamos de constitucional, cosa que no es nuestra rama, pero lo hemos abarcado. Puede ser que vayamos a meternos incluso a algo de procesal civil, porque tenga relación con nuestro código. Entonces, yo les estoy dando así pinceladas. Sería bueno que estuvieran en clase, ¿sí? Que no solamente dejaran abierto el sonido, no, y participen, pero el conocimiento no es malo, pero realmente lo importante es que ustedes puedan aprender. Y como les digo, la información, si ustedes quieren, no si ustedes quieren, la información va a ser puesta ahorita al finalizar la clase, la voy a colocar hasta donde nos quedamos por semana, para que ustedes la puedan leer sin ningún problema y lo puedan guardar en sus archivos a la hora de que ustedes tengan que someterse a un privado y digan, ay, voy a refrescar la información, a ver. Entonces, ahí está, guardada sin ningún problema, ¿verdad? Jocelyn, dime. Sí, solo una pregunta con respecto a lo que el compañero decía de la asistencia. Bueno, en mi correo electrónico que yo tengo registrado aparece mi nombre y mi apellido. Entonces, y aquí en Meet sí aparece mi nombre y correo electrónico, mi número de PI, mi número de carnet, pero fue porque en la anterior clase, pues en una clase que yo tuve me lo pidieron. Pero en este caso solo sería el nombre completo nada más para ingresar a la plataforma de Google Meet. Así sería, Ricardo, disculpa. Ricardo. Ricardo, creo que sí le cayó. Linda, disculpe, se me fue un poco la señal. ¿Qué me decía la compañera? Disculpa. Que mi pregunta es que, por ejemplo, en mi correo electrónico pues aparece mi nombre y mi apellido, o sea, mis apellidos, perdón, mis apellidos son los que aparecen. Entonces, en este caso, acá en Google Meet, mi nombre y mi número de carnet, pero fue porque en una clase que yo tuve, así no las pidieron. Pero en este caso tú decías que teníamos que colocar nuestro nombre completo en la plataforma de Google Meet para poder ingresar y así se tomará la asistencia, ¿es correcto? Sí, fíjate que como te digo, ya tenemos que establecer con la licenciada de qué forma, porque se puede dar los diferentes casos de que lo tomamos de alguna forma, por nombres, por carnets, pues ya en su momento se los vamos a establecer de qué forma vamos a tomar la asistencia. Pues por estos 2 días creo que no va a ser muy necesario porque hay otros compañeros que se van incorporando. Entonces ya vamos a establecer con la licenciada qué parámetros vamos a solicitar para la asistencia, ¿verdad? Si es el nombre completo, si es el número de carnet, si voy a pedir es que en algún momento coloquen todos su número de carnet y yo voy colocando, ¿verdad? La asistencia, pues ya en su momento se los vamos a trasladar con la licenciada, pero sí, tenemos que platicar con ella de eso, porque con el tema de asistencia sí es un poco complicado y un poco complejo llegar a un acuerdo, porque tenemos que estar bien con todos y no afectarlos, ¿verdad? Que ese es nuestro propósito, no afectar a ninguno, ni que tampoco tengan problemas y que pues quiten la atención de las explicaciones de la licenciada por estar llenando asistencia, ¿verdad? Es más importante que aprendan a que llenen una asistencia. Pero en su momento lo vamos a platicar con la Linda y lo vamos a trasladar en los grupos. Ok, muchísimas gracias. Esa era mi pregunta nada más. Y ustedes tienen mi respaldo, jóvenes. Ya saben, no hay ningún problema. Aquí lo solucionamos. Si hay algún inconveniente, lo discutimos y lo arreglamos, ¿verdad? Que eso es lo importante. Entonces los dejo porque, no sé, Jenny, tu pregunta es breve, perdón. Sí, tiene que ver algo también con lo mismo. Es que fíjese que yo tengo 2 correos, uno donde están mis 2 nombres y el otro donde están mis 2 apellidos, pero normalmente este correo con el que me conecté ahorita es el que uso para trabajar, entonces ya está anclado y cuando me meto a mí directamente lo agarra con este correo, entonces quería ver si no hay algún problema porque el otro correo es el que tengo registrado en la facultad. Ok, por el momento así dejémoslo, nos vamos a poner de acuerdo como dijo Ricardo, para no afectarles en absolutamente nada y que ustedes puedan llevar tanto su clase
como lo que es hacer sus evaluaciones y que no tengan ningún problema a la hora de la evaluación, ¿verdad? Porque en eso sí voy muy puntual. Estoy al pendiente de cada uno de ustedes, sé que son 269, pero créanme que con mis alumnos se me tienen que examinar todos. Y si me faltan 5, estoy escribiendo fulano, sutano, ¿por qué no se ha metido a evaluar? Entonces, yo sí estoy muy al pendiente de mi equipo porque lo miro como una familia. Y tenemos que salir adelante todos. Entonces, en este caso, no te preocupes, Jenny, vamos a llegar a un acuerdo con Ricardo y creo que los vamos a dejar para que ustedes descansen un poquito y lo vamos a ver con Ricardo el día lunes para poder hablar de eso en clase y no robarles a ustedes el periodo del colega que siguen en la clase anterior, que creo que merece que ustedes entren en la hora que él les indicó, ¿verdad? Entonces, pero ustedes saben, todo el apoyo con Ricardo, ustedes lo tienen, siéntanse respaldados y solamente si hay alguna duda, mándenlo al chat, lo solucionamos con Ricardo y ya se los comparte, ¿sí? Les deseo una feliz noche, feliz Licenciada, semana. perdone, ¿Sí? perdone, con las preguntas, ¿las mando al grupo de una vez para que los tengan? Sí, mándasela a Ricardo para que él también puede subirla así como yo subí la de la compañera Ivaneri. Entonces yo sé el link, mándaselo a Ricardo y Ricardo de igual forma puede subir la información sin ningún problema, ¿verdad? Ok, bueno, gracias licenciada, feliz noche. Muy buenas noches, feliz fin de semana, los espero.